A lo largo de la historia, han ocurrido eventos tan oscuros y perturbadores que parecen sacados de una película de terror. Desde desapariciones inexplicables hasta experimentos inhumanos y misterios sin resolver, estos acontecimientos han dejado huellas imborrables en la humanidad. Bienvenidos al Dr. Curiosity, y este es el iceberg de los eventos históricos más aterradores. Empezamos. Nivel 1. La peste negra. En el siglo XIV, Europa fue azotada por una de las pandemias más mortales de la historia, la peste negra. Se estima que acabó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en menos de una década. Transmitida por pulgas infectadas en ratas, esta enfermedad provocaba fiebre alta, vómitos de sangre y bubones oscuros en el cuerpo. Sin entender su origen, la gente recurrió a supersticiones y castigos religiosos, creyendo que era un castigo divino. Las ciudades quedaron en ruinas, la economía colapsó y el miedo se apoderó de la población. Fue un evento tan catastrófico que cambió para siempre el curso de la historia. El hundimiento del Titanic. El RMS Titanic, el barco más grande y lujoso de su época, zarpó en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. Se creía insumergible, pero la tragedia ocurrió en la noche del 14 de abril, cuando chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto dañó gravemente su casco, provocando que el barco se inundara y se partiera en dos antes de hundirse. De los 2.224 pasajeros y tripulantes, más de 1.500 murieron, principalmente por la falta de botes salvavidas y las bajas temperaturas del océano. Este desastre expuso graves fallos en los protocolos de seguridad marítima, lo que llevó a nuevas regulaciones para evitar tragedias similares en el futuro. A día de hoy, el Titanic sigue siendo un símbolo de la arrogancia humana frente a la naturaleza. El Holocausto. El Holocausto fue uno de los genocidios más atroces de la historia, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1945, el régimen de Alemania llevó a cabo el exterminio sistemático de millones de personas, principalmente judíos, pero también gitanos, prisioneros políticos, personas con discapacidades y otros grupos perseguidos. Se establecieron campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde las víctimas eran sometidas a trabajos forzados, experimentos inhumanos y ejecuciones en masa, principalmente en cámaras de gas. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con otros 5 millones de personas de diferentes grupos, en lo que se considera uno de los crímenes más oscuros de la humanidad. El Holocausto dejó una profunda cicatriz en la historia y sirvió como advertencia sobre los peligros del odio, la intolerancia y los regímenes totalitarios. Chernobyl. El desastre de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la planta nuclear en Pripyat, Ucrania, entonces parte de la URSS, explotó durante una prueba de seguridad fallida. La explosión liberó una cantidad masiva de radiación, convirtiéndose en el peor accidente nuclear de la historia. Las autoridades soviéticas intentaron ocultar la magnitud del desastre, retrasando la evacuación de la ciudad de Pripyat, donde miles de personas quedaron expuestas a niveles letales de radiación. Se estima que cientos de miles de personas sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación, y la zona sigue siendo inhabitable hasta hoy. El accidente impulsó cambios en las regulaciones de seguridad nuclear a nivel mundial y se convirtió en un símbolo de las fallas del gobierno soviético y los peligros de la energía nuclear mal gestionada. Nivel 2. El Paso Dyatlov. El incidente del Paso Dyatlov ocurrió en 1959 en los montes Urales, Rusia, cuando un grupo de 9 excursionistas liderados por Igor Dyatlov murió en circunstancias misteriosas. El grupo acampó en la ladera de la montaña Jolad-Siagil, montaña de la muerte en lengua mansí, pero algo los obligó a salir de su tienda descalzos y a temperaturas de menos 30 grados. Sus cuerpos fueron hallados días después con lesiones extrañas, fracturas óseas internas sin heridas externas, signos de radiación y algunos sin ojos ni lengua. Las teorías van desde una avalancha hasta pruebas militares secretas, fenómenos paranormales o encuentros con criaturas desconocidas. En 2020, una investigación oficial sugirió que una avalancha de placas de nieve fue la causa, pero muchos creen que el misterio sigue sin resolverse. Experimentos humanos de la UNIT.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés llevó a cabo algunos de los experimentos humanos más atroces de la historia en la Unidad 731, una instalación secreta en Manchuria, China. Bajo el mando del general Shirishiri, se realizaron vivisecciones sin anestesia, pruebas con armas biológicas, exposición a temperaturas extremas y otros experimentos inhumanos en prisioneros, incluidos chinos, coreanos, rusos y aliados capturados. Miles de personas murieron en condiciones horribles, y al final de la guerra, el gobierno japonés intentó destruir la evidencia. Muchos responsables evitaron el castigo al recibir inmunidad a cambio de compartir sus investigaciones con los Estados Unidos durante la Guerra Fría. A pesar de su brutalidad, la historia de la Unidad 731 sigue siendo poco conocida, y muchos archivos aún permanecen clasificados. La masacre de Jonestown. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas murieron en un suicidio colectivo en Jonestown, una comunidad en la selva de Guyana liderada por el predicador Jim Jones. Jones fundó el Templo del Pueblo, un culto que prometía igualdad y justicia, pero que se convirtió en una secta peligrosa con abusos y control absoluto sobre sus seguidores. Cuando el congresista Leo Young visitó Jonestown para investigar denuncias de abuso, Jones ordenó asesinarlo y, poco después, convenció a su comunidad de beber cianuro mezclado con cola. Más de 300 niños murieron envenenados, y Jones fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. Esta tragedia sigue siendo un símbolo del poder destructivo del fanatismo y el control sectario. La explosión de Tunguska. El 30 de junio de 1908, una gigantesca explosión sacudió la región de Tunguska, Siberia, arrasando más de 2.000 kilómetros de bosque y derribando alrededor de 80 millones de árboles. La explosión fue tan potente que su onda expansiva se sintió a 1.000 kilómetros de distancia, y el cielo nocturno brilló durante días en Europa y Asia. A pesar de la magnitud del evento, no se encontraron cráteres de impacto ni restos de meteoritos, lo que desató múltiples teorías. La explicación más aceptada es que un meteorito o cometa explotó en el aire a unos 5-10 kilómetros de altitud, liberando una energía equivalente a 1000 bombas atómicas de Hiroshima. Aún hoy, Tunguska sigue siendo un misterio, con teorías que van desde armas secretas, agujeros negros, hasta contactos extraterrestres. Nivel 3. El experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es una de las teorías conspirativas más famosas sobre experimentos secretos del gobierno de Estados Unidos. Se dice que ocurrió en octubre de 1943 en el astillero naval de Filadelfia, donde la Marina habría intentado hacer invisible el Useldridge, un destructor escolta. Según la leyenda, se usó tecnología basada en las teorías del físico Nikola Tesla y Albert Einstein para manipular campos electromagnéticos. Se dice que el experimento funcionó, pero tuvo efectos catastróficos. Algunos tripulantes desaparecieron, otros quedaron fusionados con el metal del barco y algunos sufrieron graves secuelas mentales. El gobierno estadounidense niega que haya ocurrido, y no hay pruebas oficiales de su existencia. Sin embargo, la historia sigue viva en la cultura popular como un posible experimento de teletransportación o encubrimiento militar. El desastre de Kistim. El 29 de septiembre de 1957, en la ciudad de Kishtim, Rusia, ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia, solo superado por Chernobyl y Fukushima. La tragedia ocurrió en el complejo nuclear Mayak, una instalación secreta de la Unión Soviética. Debido a la falta de mantenimiento, un tanque de desechos radiactivos explotó, liberando una enorme cantidad de radiación en la atmósfera. La nube tóxica se extendió por 23.000 kilómetros cuadrados, afectando a más de 270.000 personas. El gobierno soviético ocultó el incidente durante años, forzando a muchas personas a permanecer en áreas contaminadas sin saberlo. La zona más afectada fue evacuada, y hoy sigue siendo un área altamente radiactiva, conocida como el Chernobyl oculto. Los archivos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano han sido durante siglos objeto de teorías conspirativas y especulaciones. Ubicados en la Ciudad del Vaticano, contienen más de 85 kilómetros de estanterías con documentos históricos que abarcan desde el siglo VIII hasta la actualidad. Entre los archivos más intrigantes se encuentran registros de los juicios de los templarios, que llevaron a la disolución de la orden en 1312. Cartas de Galileo Galilei defendiendo su teoría heliocéntrica ante la Inquisición. Correspondencia entre la Iglesia y líderes mundiales, incluyendo documentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial.
El acceso es extremadamente restringido, y solo algunos investigadores pueden revisar ciertos documentos con permisos especiales. Esto ha dado lugar a teorías sobre posibles secretos ocultos, como textos prohibidos, pruebas de contacto extraterrestre y conspiraciones religiosas. Nivel 4. Los niños de la Crèche de Chambon. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los alemanes, una organización clandestina llamada la Crèche de Chambon salvó la vida de cientos de niños judíos. Ubicada en el pequeño pueblo de Le Chambon-sur-Lignon, esta red de resistencia fue liderada por el pastor protestante André Tromé y su esposa Magda Tromé. Los aldeanos, arriesgando sus vidas, escondieron, alimentaron y protegieron a los niños de la persecución de los alemanes, dándoles falsas identidades y ayudándolos a huir hacia Suiza. Se estima que más de 5.000 personas fueron salvadas gracias a este movimiento humanitario. A pesar de las redadas de la Gestapo, los habitantes del pueblo nunca delataron a los niños ni a sus familias, convirtiendo a Le Chambon-sur-Lignon en un símbolo de resistencia y heroísmo. Hoy, este acto de valentía es reconocido en el Museo del Holocausto de Israel, Yad Vashem, donde los habitantes del pueblo fueron declarados justos entre las naciones. La plaga de baile. En el verano de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, hoy parte de Francia, ocurrió un extraño fenómeno conocido como la plaga del baile. Todo comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofea empezó a bailar sin control en plena calle. Lo inquietante es que otras personas comenzaron a unirse, llegando a cientos en cuestión de semanas. Los afectados bailaban día y noche, sin poder detenerse, hasta que muchos colapsaban de agotamiento, ataques cardíacos o derrames cerebrales. Documentos históricos indican que decenas de personas murieron, aunque el número exacto es desconocido. Las causas de este extraño evento aún son un misterio. Algunas teorías sugieren que fue provocado por ergotismo, una intoxicación por hongos alucinógenos en el centeno, similar al LSD. Histeria colectiva, desencadenada por el estrés y la hambruna que azotaba la región. Un ritual religioso fuera de control, relacionado con supersticiones de la época. El evento desapareció tan misteriosamente como comenzó, y sigue siendo uno de los episodios más extraños de la historia. Los niños verdes de Woolpit. Este misterioso evento ocurrió en la Inglaterra medieval, durante el siglo XII, en el pueblo de Woolpit, Suffolk. Según relatos históricos, un día aparecieron dos niños con piel de color verde, que hablaban un idioma desconocido y vestían ropa extraña. Fueron acogidos por los aldeanos, pero al principio se negaban a comer cualquier alimento, excepto habas crudas. Con el tiempo, su piel perdió el color verde y comenzaron a hablar inglés. El niño murió poco después, pero la niña sobrevivió y contó su historia. Según ella, provenían de un lugar llamado Tierra de San Martín, donde siempre era de crepúsculo y todo tenía un tono verdoso. Dijo que un día ella y su hermano se perdieron en una cueva y emergieron en Woolpit. Hasta hoy, el misterio de los niños verdes sigue sin resolverse, convirtiéndose en una de las leyendas más enigmáticas de la historia medieval. La Noche de los Cuchillos Largos. La Noche de los Cuchillos Largos fue una purga política ocurrida en Alemania entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934. Fue ordenada por Adolf Hitler para eliminar a sus opositores dentro del partido nazi, consolidando así su poder absoluto. El principal objetivo de la purga fue la Sturmabteilung, una organización paramilitar nazi dirigida por Ernst Röhm. Hitler veía a Röhm y a la SA como una amenaza, ya que su creciente poder podía desafiar su autoridad. Durante la purga, la Gestapo y las SS, dirigidas por Heinrich Himmler, arrestaron y ejecutaron a cientos de personas, incluyendo líderes de la SA, políticos rivales y otras figuras consideradas peligrosas. Tras la purga, Hitler justificó los asesinatos alegando que había frustrado un complot para derrocar al régimen. Este evento marcó el ascenso definitivo de Hitler como líder supremo de Alemania y reforzó el dominio de las SS sobre el país. Gracias por haberte quedado hasta el final, y por haber visto el video. Nos vemos en el próximo. Chao.